Cordial saludo, mi nombre es Gerson Vladimir Moncada Rubio, estudiante de Ingeniería Industrial de la UNAD. Estoy en el curso de Física Electrónica y voy a presentar la sustentación de un circuito en serie. Aquí está mi documento y voy a empezar con la sustentación. Un circuito en serie es un tipo de circuito eléctrico en donde usan una configuración de conexión en la que los bornes o terminales de los dispositivos se conectan sucesivamente. Es decir, el terminal de salida de un dispositivo se conecta a la terminal de entrada del dispositivo siguiente. Como lo podemos ver en el siguiente esquema, tenemos aquí una resistencia, la entrada, la salida conecta con la entrada del siguiente dispositivo. Vamos a trabajar en el siguiente circuito. Nos dan un valor base de las resistencias, la R1 de 500, R2 de 670 y R3 de 330. En el valor práctico voy a sumar los últimos dígitos de mi cédula, que es 82, y el valor práctico para la resistencia 1 de 582, para la resistencia 2 es de 752 y para la resistencia 3 de 412. Vamos a calcular el voltaje en cada una de las resistencias por medio de la siguiente fórmula. RT es igual a R1 más R2 más R a la N. N R a la N pues va sumando las resistencias totales que hayan en un circuito. Entonces RT es igual a R1 más R2 más R3, en donde nos da una resistencia total de 1746 ohmios. Y vamos, como lo podemos ver, la resistencia total es de 1.75. La parte nos bota en la parte del simulador. Vamos a ver aquí el simulador. Para ver la suma de la resistencia, debemos quitarle una de conexión de la batería. Entonces le vamos a medir la resistencia y vamos a iniciar la simulación. El valor de la resistencia es 1.75 kiloohmios, que es el mismo valor aquí. 1746, en donde se aproxima. Ya sabiendo el valor total de la resistencia y teniendo el voltaje de la batería, que son los 9 voltios, vamos a hallar la corriente que pasa por la resistencia. Entonces la corriente es igual a voltios sobre resistencia. Entonces, los 9 voltios lo dividimos en los 1746 ohmios, donde nos da la medida de 5, donde nos da el resultado como 5.1 miliamperios. Como ya tenemos ese valor de la corriente, podemos calcular el voltaje, calcular la caída de potencia en cada una de las resistencias. La ley, vamos a atravesar por medio de la ley de voltajes de Kirchhoff, que establece que la suma del voltaje en una malla cerrada es 0 voltios. Entonces utilizamos esta ley para calcular la tensión en R3. Estos valores del voltaje de la resistencia 1, voltaje de resistencia 2, voltaje de resistencia 3, lo vamos a ver en el simulador. Vamos a ver el voltaje de cada una de las resistencias.
punto positivo, tolerante. En la entrada y en la salida de cada. Manejarlo de otro color para no confundirnos. Vamos a iniciar la simulación y lo que necesitamos saber es el voltaje. Espere que me faltó conectar la batería. Ahora sí, vamos a iniciar la simulación. Para la primera resistencia nos da 3 voltios, para la resistencia 2 nos da 3.87 voltios y para la resistencia 3 2.12 voltios. Estos resultados los podemos comparar con los valores teóricos. Los valores teóricos para la resistencia 1 3 voltios, para la resistencia 2 3.83 y en la resistencia T un punto de 2.17. Lo podemos ver. Las preguntas de profundización del circuito en serie. ¿Qué pasa si aumenta el valor de la resistencia 2? Si se aumenta el valor de la resistencia 2, la corriente total que pasa por el circuito disminuirá y la resistencia total aumentará. ¿Cree usted que en un circuito físico real los valores serían diferentes? De ser así, ¿cuál es la razón para que esto suceda? Sí, pero de una manera muy mínima, porque en los circuitos físicos no se pueden calcular los valores de la resistencia de manera exacta y también la resistencia de los cables. Después de medir el voltaje de las tres resistencias, calcular la potencia de la resistencia R2 teórico y práctico. Listo. Mira, aquí está el 5.1 para un valor teórico sería 5.1 miliamperios. La resistencia es el valor de 3.83, en donde nos da 19.53 megavatios. Y en el valor práctico 5.1 miliamperios, 3.87 que fue el valor práctico, y en donde nos da 1973 megavatios para los valores teóricos prácticos de la resistencia 2. Aquí podemos ver el esquema de la resistencia del circuito en serie. Tenemos las baterías y tenemos las tres resistencias. Vamos a mirar el valor de cada resistencia. Para eso pues desconectamos la fuente de energía de la batería y vamos a darle el valor de cada resistencia. Pues el valor de cada resistencia, como estaba en el valor práctico, para la resistencia 1 de 582 ohmios, para la resistencia 2 de 752 ohmios y para la resistencia 3 de 412 ohmios. Muchas gracias, tutor.